Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy nos vamos a Pepco a ver las novedades en la sección de hogar. Hacía bastante tiempo que no veníamos por aquí y ya tenía muchas ganas porque Pepco es una tienda que me encanta, tienen cosas muy bonitas a precios increíbles. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos, que empezamos. La nueva colección es de lazos rosas, tiene un aire muy dulce y coqueto y a mí personalmente me ha faltado alguna taza de lazos, aunque espero que esta colección sea muy reciente y todavía tengan que llegar. Vamos a empezar por este tapón para botellas de vino que tiene un lacito y es perfecto para cerrar la botella una vez abierta. Es reutilizable, muy práctico para el día a día y además queda bonito si lo dejas a la vista. Cuesta solo 1,50 € y sinceramente por ese precio me parece un básico para tener en casa si sois de beber vino. Seguimos con este camino de mesa de 35 por 150 que tiene un precio de 5 €. Es en color beige con detalles dorados, el borde y los lacitos que le dan un toque muy fino y especial. Dentro de esta colección también tenemos estas cortinas de 140 por 250 que tienen un precio de 15 €. Son en color blanco y llevan unos lazos bordados en el mismo tono, así que quedan muy discretos y por el tipo de tela dejan pasar la luz. Para apoyar los utensilios de cocina en la encimera y evitar que se manche, tenemos este soporte para la encimera con un lacito rosa que me parece precioso. Es de cerámica, súper práctico para el día a día, pero además queda muy bonito a la vista, así que no hace falta guardarlo. Es de esas cosas que usas muchísimo y que además decoran. Está pintado a mano y tiene un precio de 2,50 €. También me gustó mucho este platito en forma de lazo rosa porque se le pueden dar un montón de usos. Por ejemplo, es perfecto para ponerlo en la mesita de noche y dejar los anillos o los pendientes antes de irnos a dormir. Es una bandejita decorativa que además resulta muy útil para dejar cosas pequeñas y tiene un precio de 2,50 €. También hay algo de vajilla dentro de esta colección, como este plato que también lleva lazos, pero todo en color blanco, muy discreto y con un borde en dorado que le da un toque fino y elegante y tiene un precio de 3 €. Este cuenco va a conjunto con el platito de postre, tiene un tamaño perfecto para yogur o leche con cereales y tiene un precio de 6 €. También os quiero enseñar estos manteles individuales en un rosa empolvado que me parece un tono precioso. También llevan lacitos siguiendo la misma línea de la colección y además este material es muy fácil de limpiar, simplemente con una bayeta húmeda ya quedan perfectos. Cada uno tiene un precio de 2,50 €. Toallas 100% algodón que están muy bien de precio. Yo personalmente no he probado las toallas de Pepco, pero tienen muy buena pinta y a simple vista se ven de buena calidad. Esta es de 70 por 140 y tiene un precio de 7 €. Si alguien ha probado las toallas de esta tienda, que nos deje en comentarios a ver qué le parecen. Seguimos con más cositas coquetas como esta vela aromática que viene en una cajita de cristal monísima. Y lo mejor es que cuando se consuma la vela, el tarrito se puede reutilizar, por ejemplo, como joyero para el tocador o para guardar bombones o lo que queráis. Y tiene un precio de 5 €. Si os gustan tanto las lucecitas como a mí, tenéis esta guirnalda de lazos, como no podía ser de otra manera. La luz, si es como se ve en la foto, es rosada, vienen 10 luces LED. Mide 1,65 y tiene un precio de 2,50 €. También vi este servilletero metálico dorado con forma de lazo que tiene un precio de 2 € y es ideal para poner las servilletas tanto en la mesa como en la encimera. Así que además de ser práctico, es decorativo. Siguiendo con cositas doradas, vi esta bandeja espejada metálica con 2 lazos a modo de agarraderas que me parece preciosa, aunque yo la preferiría en plateado. Es grande, muy bonita y tiene un montón de usos. Se puede usar como centro de mesa o para poner los perfumes y tiene un precio de 6 €.
Mirad esta cajita de cerámica rosa en forma de lazo, vais a acabar de los lazos hasta el moño. Pero es que esta colección es así, tened un poquito de paciencia que luego os enseñaré cositas que no son de lazos. Esta cajita es perfecta para guardar cosas pequeñas, además es decorativa y tiene un precio de 4 euros. Después tenemos estos wax melts o figuritas de cera que se utilizan en el quemador de aceites. Se ponen ahí, se enciende una velita y cuando se derriten van desprendiendo olor. Este aroma es Frosted Berry, que imagino que será algún fruto rojo. Vienen 10 unidades y tienen un precio de 1,80 €. Y evidentemente tienen forma de lacito como toda la colección. Esta bandeja de cerámica decorativa con 2 lazos dorados, uno a cada lado, que le dan un toque muy especial, se puede usar simplemente para decorar o para poner unas velas y tiene un precio de 6,50 €. Si os gusta el dorado, este marco de fotos os va a encantar. Tiene un toque así como vintage, con un lacito en la parte de arriba. Si os fijáis, es un dorado que tiene un efecto envejecido y es para una foto de 10 por 15. Además está muy bien de precio porque cuesta 4 euros. Por 1,80 € tenemos esta libreta rosa tipo bloc de notas con la espiral en dorado y lacitos dorados que mirad cómo brillan. Me parece que está muy bien de precio y además es un detalle muy bonito incluso para regalarle a alguien que le guste escribir. A mí, por ejemplo, me encantan todas las cosas de papelería y además tiene la gomita rosa para poderla cerrar. Otra cosa que me parece ideal para regalar o para autorregalarte es esta botella tipo Stanley con detalles en rosa. Este tipo de botellas van súper bien, yo tengo una de este estilo y cabe muchísimo líquido, además mantiene tanto el frío como el calor durante un montón de horas y esta tiene un precio de 7 euros. Esto de aquí es un ambientador de varillas, el envase es de cristal en tono rosado, es de 100 mililitros y el aroma es de vainilla. No sé exactamente cómo huele, pero tiene muy buena pinta. Es perfecto para decorar y aromatizar al mismo tiempo y cuesta 4 euros. Por aquí tenemos esta bandeja o platito en forma de lazo en color rosa. Sigue un poco el estilo de la bandeja pequeña que hemos visto antes, pero en este caso también se puede usar para servir galletas o algo de comer en la mesa para que quede bonito. Y tiene un precio de 4 euros. En la colección también podemos encontrar este macetero en color blanco con un lazo rosa de tamaño grande que le da todo el protagonismo. Es perfecto para darle un toque especial a cualquier planta o rincón y cuesta 5 euros. Y tenemos el jarrón a juego. En este caso es un jarrón más alto, ideal para poner flores, aunque incluso solo ya queda muy bonito. Con flores tiene que quedar precioso y completa genial la colección. Este tiene un precio de 5 euros también. Si os gusta la repostería, aquí en Pepco podemos encontrar kits para hornear que están muy bien. Este en concreto incluye un bol grande para mezclar los ingredientes, un mezclador manual y una lengua de silicona. Me parece una muy buena opción tanto para tener un detalle como para comprártelo para ti. Todo el kit tiene un precio de 14 euros. Y esto de aquí es una colcha en el mismo tono rosa empolvado que el resto de la colección. Mide 2,20 por 2,40 y tiene un precio de 23 euros. Estas mantas me encantaron porque además de ser económicas tienen un tono así greige, que es esa mezcla entre gris y beige que tanto me gusta. También tienen lacitos, como podéis ver. Son muy suaves al tacto, miden 130 por 170, así que son perfectas para tener en el sofá o a los pies de la cama y tienen un precio de 6 euros. Esta lámpara también me gustó mucho porque es totalmente transparente y además es inalámbrica. Eso es una gran ventaja porque te la puedes llevar donde tú quieras y colocarla en cualquier rincón. Es perfecta si en un momento dado quieres un puntito más de luz y además creo que incluye el cable para cargarla. Y cuesta 5 euros.
Esta toalla es como la que hemos visto antes, pero más pequeña, mide 50 centímetros por 1 metro, así que tiene las medidas perfectas para usarla como toalla de mano y cuesta 4 euros. También han traído como novedad esta alfombra para la ducha que a mí personalmente me ha encantado. Los colores, el tejido, todo me parece muy bonito. Además es muy suave y tiene pinta de ser bastante absorbente, que al final es lo más importante. Mide 50 por 80 y tiene un precio de 6 euros. Si queréis mantas súper económicas, aquí tenéis estas que son muy sencillas, básicas, lisas y bastante finas, pero aún así son muy suaves. Miden 130 por 160, así que tampoco son tan pequeñas y están muy bien para salir del paso, para tener en el sofá o incluso para nuestras mascotas. Y lo mejor es el precio, porque solo cuestan 2,50. Están disponibles en blanco y en gris. Estas toallas también me parecieron muy interesantes porque vienen en un pack de 2 con 2 medidas diferentes, una más grande y otra más pequeña. Las dos juntas tienen un precio de 10 euros. Además vienen con un lazo, así que son perfectas para regalar. Y están disponibles en 2 colores, en este gris tan bonito y en este otro verde oscuro. También hay varias bandejas metálicas como esta en color dorado que es ideal para usar como centro de mesa y tiene un precio de 4 euros. Y hay otra muy parecida pero un poquito más alta en color blanco que también cuesta 4 euros. Y este otro modelo de bandeja espejada en color dorado, redonda, bastante grande y muy elegante. Se puede usar como centro de mesa o, como he comentado antes, este tipo de bandejas espejadas quedan muy bien para poner los perfumes y tiene un precio de 7 euros, así que está genial para el tamaño que tiene y la calidad que tiene. También he visto como novedad algunos relojes, como este en concreto, que me parece que es un reloj de mesa, pero es bastante grande. Es todo en color dorado y tiene un precio de 6 euros. Y también vi algunos relojes de pared, como por ejemplo este, que tiene un tamaño de 30 centímetros de diámetro y cuesta 5 euros. Es todo en negro con los detalles en dorado. Lo siguiente que os quiero enseñar son estos farolillos con forma de casita de madera con detalles metálicos en color negro. Son bastante grandes, miden 36 centímetros de altura y tienen un precio de 12 euros. Y si os fijáis en el interior, llevan un cilindro de cristal pensado para poder poner una vela de verdad y que el farolillo quede protegido, ya que al ser de madera podría quemarse. Me parecen ideales para crear un ambiente muy acogedor. Me encantaron estas cestas por el tejido que tienen. Son muy suaves en color blanco y miden 24 por 18. Este tipo de cestas vienen genial para organizar cualquier armario o estantería y además son muy bonitas para dejarlas a la vista. Son fáciles de transportar gracias a las asas que tienen y cada una cuesta 4 euros. Por aquí vi estas otras cestas que también me parecieron bastante interesantes porque vienen en packs de 3 con tamaños diferentes por solo 6 euros. Son de fibras naturales en color blanco, muy bonitas y fáciles de combinar. Y como siempre os digo, este tipo de artículos nos vienen muy bien para organizar nuestra casa. Mirad este difusor de aromas con efecto llama que cuesta 12 euros. Me parece que está genial de precio porque este tipo de difusores los he visto mucho más caros en otras tiendas. Es para poner aceites esenciales, tiene diferentes modos de luz y el efecto llama es muy bonito y crea un efecto súper acogedor.
También os quería enseñar algunos básicos de Pepco que casi siempre tienen, como estas mantas, porque creo que merecen mucho la pena. Son bastante grandes, de 150 por 2 metros y cuestan solo 7 euros. Además, son muy suaves y están disponibles en diferentes colores, así que son perfectas para cualquier rincón de la casa. También tienen piezas de cristal muy bonitas y básicas para cualquier época del año y cualquier sitio de la casa, como por ejemplo esta bombonera o botecito de cristal que tiene un precio de 2,50. También vi esta mantequera que es básica pero muy bonita y como os digo pues se puede usar durante todo el año. La mantequera tiene un precio de 2,50 y el botecito para la miel que me gusta muchísimo también tiene la cucharita como de madera para echarte la miel y este bote cuesta 3 euros. Me encanta porque es de cristal e incluso queda muy bonito si lo tenemos a la vista. He quedado sorprendida con el precio de estas piezas de mármol porque además es mármol auténtico, pesan muchísimo, no sabéis lo que pesa esto y al ser mármol cada pieza es única, el color, las vetas, todo es diferente y eso es lo que las hace aún más especiales. Estas bandejas rectangulares con las asas en color dorado tienen un precio de 9 euros, que sinceramente me sorprende muchísimo para ser mármol auténtico porque este tipo de piezas suelen ser muy caras. También está disponible la bandeja redonda de mármol auténtico al mismo precio y este tipo de bandejas las podemos usar como centro de mesa, para poner decoración, para decorar cualquier rincón, en una esquina de un mueble o para poner perfumes también queda muy bien. Y de mármol también tenemos disponible esto que es como para poner tartas o servir dulces en la mesa, aunque me faltaría una tapa, pero bueno, este tiene un precio de 6,50, es todavía más económico. De básicos para la casa, estos cuencos me parecen una preciosidad. Creo que son muy bonitos y especiales porque si os fijáis tienen una forma irregular que los hace muy elegantes y también tienen el filo en dorado y cuestan 4 euros. Y luego tenemos la ensaladera a juego, perfecta para ensaladas con un tamaño bastante grande que tiene un precio de 5,50. Para cocinar me llamó mucho la atención esta olla que es apta para horno, viene con su tapadera y tiene un tamaño perfecto para una persona, no es ni muy grande ni muy pequeña. Creo que es muy práctica para el día a día y tiene un precio de 5 euros. En Pepco podemos encontrar todo tipo de termos para llevarnos el café al trabajo o a donde queramos. Este tipo de artículos vienen muy bien, sobre todo ahora con el frío que apetece llevarse el café calentito. Estos en concreto tienen un tamaño bastante interesante, me gustó mucho el color, cuestan 5 euros y por dentro son tipo termo, así que aguanta la temperatura durante bastante tiempo. Y ahora vamos con las tazas, porque vi algunas muy interesantes que os tenía que enseñar. Por ejemplo, este pack de 2 tazas en forma de oso polar que además están pintadas a mano. Sí que son de la colección de Navidad, pero creo que también pueden servir perfectamente como tazas de invierno. El pack de 2 tiene un precio de 6 euros y la verdad es que quedan monísimas, sobre todo apiladas una encima de la otra. Y ahora os voy a enseñar algunas tazas nuevas que vi porque sí que es verdad que hay algunas que son las de siempre, por ejemplo esta con estampado de perritos y corazones, que por dentro es rosa y es súper económica, cuesta 1,50 €. Creo que Pepco es el rey de las tazas bonitas y económicas. Esta del oso también es muy bonita, pintada a mano y tiene un precio de 4 euros. Esta también es nueva, no la había visto antes. Tiene un mensaje muy bonito que significa alma llena de sol o algo así y por dentro es rosa y tiene un precio de 3 euros. Y me parece que esta de las florecitas también es nueva. Lleva flores de diferentes colores, abejas y por dentro también es rosa. Yo la veo como más primaveral, pero bueno, os la enseño porque es novedad y cuesta 1,50 €. También vi algunas tazas de Navidad que no había
había visto antes, o por lo menos no me suena. Esta del osito me pareció monísima y también está pintada a mano y tiene un precio de 3 euros. Bueno, hay muchísimas tazas. Esta, por ejemplo, también es de la colección navideña. Es un platito que va con la tacita de café, que es esta de aquí a conjunto. Como os decía, es de la colección de Navidad, pero a mí me parece que se puede usar durante todo el año. El conjunto de taza y platito tiene un precio de 5 euros. Y del mismo estilo tenemos este otro modelo que ya sería una taza de té o de café con leche, es más grande y tiene un precio de 4 euros. Esta cesta de almacenaje me recuerda mucho a las típicas cestas de picnic. Aunque parece de fibras naturales, en realidad es de plástico, así que es resistente además de bonita. Es ideal para organizar cosas en casa o incluso para llevártela de un sitio a otro y tiene un precio de 9 euros, que creo que para el tamaño que tiene está muy bien porque es bastante grande. Y por aquí arriba tenemos más cestas de diferentes tamaños del mismo estilo y material. Como os decía antes, parecen de fibras naturales, pero en realidad son de plástico, así que son prácticas y resistentes. Son muy económicas y, como siempre digo, este tipo de cestas vienen genial para organizar en casa. Y al parecer de mimbre quedan bonitas y las podemos tener incluso a la vista. Esta vela de café me encantó, no sabéis lo bien que huele, es increíble, de verdad me la tendría que haber comprado, seguro que vuelvo a por ella porque huele genial. Es una vela de 3 mechas, además es de cera de soja, que es mucho mejor para la salud, y lleva una tapita de madera. Además tiene un precio de 5 euros, que me parece increíble para ser una vela de soja, porque normalmente este tipo de velas son bastante más caras. Y por último os quiero enseñar estos manteles individuales que me encantaron y de hecho yo me compré 2 en color blanco, no sé, me parecieron preciosos, de muy buena calidad y tienen un precio de 3 euros, tienen un diámetro de 38 centímetros y están disponibles en varios colores, en este verde menta, en este rosita, me parece que también están en gris y el blanco que es el que yo compré. Quedan muy bonitos en la mesa y se pueden limpiar a mano con quitamanchas y una bayeta húmeda. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis visto cosas interesantes y hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestra casa y sobre todo que hayáis disfrutado yendo de tiendas desde el sofá sin salir de casa y sin gastar ni un euro. Espero que hayáis pasado una feliz Navidad y sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y hypear este vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir haciendo vídeos. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!